Universidad del Rosario. Me presento, soy Juan Sebastián Lima y este año junto a Silvia Ortiz y Gabriela Hurtado somos los subdirectores de este proyecto. Asimismo, pues nos acompañan los directores Camila Jiménez y Felipe Torres. Listo. Esta edición del foro pues tiene un enfoque especial. El objetivo de este año es entender las generalidades de la desigualdad, no solo desde una perspectiva de ingresos, sino también desde un enfoque multidimensional e interdisciplinar. Como bien saben, nuestro panel del día de hoy está enfocado en la desigualdad en la salud, más específicamente, las barreras de acceso a los servicios de salud en Colombia, los determinantes de las desigualdades en el acceso a los servicios de salud y avances en la actualidad de la situación sanitaria. Y para esta discusión contamos con grandiosos invitados. Los dejo con nuestro moderador del día de hoy, Santiago Ortiz, un estudiante de la maestría en Economía de la Universidad del Rosario y joven investigador de la Facultad de Economía, quien además ha trabajado en algunos proyectos relacionados con la política de regulación de medicamentos y en temas sobre el mercado e inclusión laboral. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos y todas. De verdad que gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy, bueno, vamos a iniciar este camino exploratorio con una temática relevante en la coyuntura actual. Este particularmente es un tema que despierta muchos amores y muchos odios también, y por lo tanto es súper importante analizarlo de manera objetiva, pero también estudiarlo desde distintas aristas. Hoy hablaremos de la desigualdad en la salud, de la desigualdad y las barreras en el acceso a los servicios de salud, y analizaremos un poco cómo han sido los avances en el manejo de la actual situación sanitaria. El día de hoy contamos con unos grandes panelistas que de verdad nos encanta que estén acá. Lisbeth Acuña, quien es doctora en Economía de la Salud y máster en Epidemiología, y desde el 2012 ocupa el cargo de directora ejecutiva en la cuenta de alto costo del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, en donde allí se lidera la implementación de las estrategias y las herramientas tecnológicas que garantizan un sistema de información confiable para la evaluación y el monitoreo del gerenciamiento de las enfermedades de alto costo. Asimismo, nos acompaña Gustavo Quintero, quien es decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. El doctor Quintero, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cirugía General de la Universidad del Rosario y asimismo es investigador, consultor, conferencista nacional e internacional. También tenemos el gusto de contar con Alejandro Gómez, secretario distrital de Salud de Bogotá. Él es médico con una amplia experiencia en el sector hospitalario, aseguramiento y gobierno del sector salud. Asimismo, es magíster en estudios políticos internacionales de la Universidad del Rosario. Contamos también con la presencia del profesor Paul Rodríguez, quien es profesor principal de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, doctor en Economía de University College London. Él trabaja temas en microeconomía aplicada, particularmente temas en economía de la salud, sobre todo en desarrollo de la línea de comportamiento de los agentes económicos relacionados con temas de la salud y regulación de mercados farmacéuticos. Bueno, de verdad, a todos muchísimas gracias por estar acá, a los panelistas, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros como estudiantes es un verdadero gusto contar con ustedes en estos grandes espacios que pues nos permiten conocer un poco más acerca de las temáticas más relevantes en la actualidad. A todos los asistentes virtuales que nos acompañan desde sus casas, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Sabemos que después de todo este tiempo de la virtualidad es muy difícil, pero gracias por hacer ese esfuerzo y estar acá con nosotros. De nuevo, bienvenidos al Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas y bienvenidos a la Universidad del Rosario. Bien, básicamente para comentarles un poco, incluso a los asistentes y también a los panelistas, de cuál va a ser la metodología con la que vamos a trabajar hoy, es bastante sencillo. La idea es que cada uno de los panelistas tenga alrededor de 2 minutos para exponer sus puntos de vista de acuerdo con la temática que vayamos a plantear. Una vez hablen todos los panelistas, se da pie, si así lo quieren los panelistas, a alguna recopilación de las cosas que hayan dicho los demás, si quieren hacer hincapié en algún punto que he tocado, si quieren resaltar algún comentario que se haya hecho, es totalmente bienvenido. Y asimismo, pues les decimos a los asistentes que pueden hacer todas las preguntas que quieran por el chat. El equipo del foro estará pendiente para tenerlas en cuenta y hacerlas en el último espacio para poder hablar un poco sobre pues, las dudas que ustedes tengan. Y bueno, ya sin más preámbulos, comencemos. El primer tema que queremos tocar es una generalidad. Digamos que lo que queremos ahondar en este panel es hablar un poco sobre las desigualdades, empezar a estructurar un poco
los temas y así llegar pues a unas conclusiones interesantes. El primero de ellos es acerca de los regímenes de afiliación, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Un contexto general, y es la principal diferencia entre estos regímenes, el subsidiado y el contributivo, es que en el subsidiado las personas que pertenecen a la distribución más baja de ingresos reciben estos accesos a la salud, a los servicios de salud, mediante subsidios que da el Estado. Mientras que el régimen contributivo, pues dado que tiene una capacidad de pago un poco más alta, puede pagar estos servicios. En teoría, se esperaría que no existen diferencias entre la atención y la salud, entre las atenciones o prestaciones de servicios de salud, según estos distintos regímenes. Sin embargo, pues surgen ciertas dudas y en la práctica muy probablemente no entendemos muy bien cómo funciona esto. Entonces, la primera pregunta para nuestros panelistas es, ¿existen factores, circunstancias o servicios en donde se evidencia un trato diferenciado entre estos regímenes? En caso de ser así, ¿en qué circunstancias se podría dar y cómo podría evitarse? Nosotros tenemos un orden pues, para dar la palabra. En esta primera pregunta, el orden aleatorio que se dio es la doctora Lisbeth, después el doctor Gustavo, después el doctor Alejandro y después el doctor Paul. No sé si quieran seguir con este orden o alguien quiere tomar la palabra primero. Como quieran. Entonces, bueno, doctora Lisbeth, por favor. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Esta pregunta es muy importante porque nosotros tenemos un modelo de aseguramiento que es normalmente o se esperaría que el modelo de aseguramiento no nos diera o no nos dejara ver esas diferencias. Por supuesto, sí, unas distorsiones de mercado muy importantes que se tienen que evaluar cuál ha sido su impacto a través de los años y que no se ha evaluado. Entonces, con base en eso, existen esos factores o circunstancias que se quisieran saber en cuanto a las distorsiones de mercado, aún no las tenemos tangibles o no se evalúan en su impacto de todo lo que ha sido el esquema del aseguramiento en el país. Sin embargo, empezamos con unas desigualdades que nos llevan a una inequidad en cuanto a la asignación de recursos en el régimen subsidiado comparado con el régimen contributivo. La asignación de recursos de la unidad de pago por capitación es más baja, todos sabemos, en el subsidiado que en el contributivo, pero cuando vamos a evaluar los procesos de atención, todos tenemos en la sombrilla una igualdad. ¿En qué sentido? Que cualquier persona del régimen subsidiado puede asistir a la misma clínica del régimen de una persona que va al régimen contributivo. En los procesos de atención, a veces tenemos los mitos de que el régimen subsidiado es menos atendido o más desatendido que el régimen contributivo, y cuando vamos a mirar o a evaluar la gestión que hacen EPS, hay unas EPS del régimen subsidiado que logran una mejor atención de sus pacientes en el régimen contributivo que las EPS del régimen contributivo. Entonces, esto depende de unos determinantes importantes. Uno, como es las zonas en donde operan estas entidades, la capacidad de la red de servicios, la oferta de la red de servicios. Si vemos o vamos a evaluar desigualdades, en Bogotá el régimen subsidiado está muy bien atendido comparado con el régimen subsidiado, por ejemplo, de la región Caribe. Si vemos en resultados específicos, la región Caribe tiene acceso, tiene oferta de servicios, sí, pero, por ejemplo, es la que le gana a Amazonas, por lo menos en atención de enfermedades de alto costo, hablando de VIH. Y en Amazonas cualquiera piensa y dice, oiga, pero allá no tenemos acceso a los servicios, o la zona oriental tiene menor acceso a servicios u oferta de red que la región Caribe. Entonces, cuando vemos por zonas y ya empezamos a no solamente las generalidades, sino las particularidades, empezamos a diferenciar esas desigualdades que hay en cuanto a oferta de servicios, asignación de recursos, pero sobre todo hay un factor que creo que es muy importante, que no depende ni siquiera de la zona de operación de las entidades, y es la variabilidad clínica. La variabilidad clínica se refleja y se ve aún en las ciudades capitales entre prestadores de servicios
sin contar, por supuesto, la operación de las EPS en esas zonas. Y esas desigualdades o ese determinante que influye mucho en una desigualdad de un proceso de atención, cuando ya se ve la minucia o el detalle, es la que nos permite identificar cuál IPS, porque tenemos que llegar a ese nivel, no de EPS, sino de IPS, municipio y zona, por lo menos aquí en Bogotá, zonas de operación y zonas de distribución, en donde vemos las desigualdades de la atención por esa variabilidad clínica. ¿Por qué se da la variabilidad clínica? Porque a pesar de que existan protocolos, guías de práctica clínica y manejos, pues no se cumplen. Y ahí es donde empezamos a fallar desde las políticas públicas y cómo se implementan, a no controlarlas y por supuesto a no evaluar su impacto, y desde los pequeños detalles es donde empezamos a identificar grandes determinantes que no solamente son los mismos de siempre, porque siempre hablamos que hay una desigualdad social porque no hay recursos, por las necesidades básicas insatisfechas, por el estrato socioeconómico, pero no, a veces ni siquiera es el estrato socioeconómico, son las variabilidades clínicas que hay dentro de esas zonas específicas y que de las cosas simples nos olvidamos y a veces creemos que las cosas complejas o macro son los determinantes sociales y hay muchos determinantes que desde el aspecto clínico, desde la gestión clínica y administrativa, pueden influir en que haya una desigualdad en la variación de la atención. Muchísimas gracias, doctora Lisbeth. Sigue el doctor Gustavo. Sí, yo quisiera agregar un par de cosas tal vez. Hay que tener en cuenta que en principio y por ley los planes de beneficios en Colombia son iguales desde el 2012 y que el gran reto es volverlos realmente iguales en la práctica. O sea, ahí está el gran reto que tenemos que enfrentar. Una de las grandes diferencias, podría señalar yo adicional a lo que ha dicho Lisbeth, es la ruta de acceso a la red pública o de acceso por el modelo de atención en los puntos de entrada a través de médicos generales o a través de especialistas. Y ahí hay unas oportunidades también que son mejorables. Colombia tiene una desigualdad enorme en esos dos sistemas. Hay 8 centros urbanos en el país que realmente tienen una calidad diferenciada. Bogotá es uno de esos, como lo ha mencionado Lisbeth, donde la red pública se atiende de una manera alta de calidad, pero no ocurre igual en algunas otras regiones, donde el conocimiento que tiene el usuario de sus derechos del sistema de salud es distinta y donde quien lo atiende en el acceso son personas que tampoco tienen la capacidad de solucionar problemas porque no tienen capacidad resolutiva para hacerlo en los sitios donde trabajan. Y Colombia es una gran población urbana. De manera que el acceso hace desigual los dos regímenes y ahí hay un gran reto por atender, sobre todo para el subsidiado, que es donde más ocurre en el área rural colombiana. Yo dejaría ahí porque me parece que Alejandro podría ampliar mucho más este tema que es de su vida diaria. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Alejandro. A ver, muchas gracias. Primero un saludo muy atento, mi querido decano, el doctor Gustavo, a la doctora Acuña, al profesor Paul. Gracias por compartir este rato con nosotros. Aquí hay una discusión, o por lo menos una pregunta fundamental que nos tendríamos que hacer desde la concepción política. La pregunta ¿es justa la desigualdad? Y es una pregunta fundamental, ¿sí? Porque el liberalismo clásico habla, y perdónenme que me remonte a mis orígenes académicos de la teoría de la formación de las naciones, el liberalismo clásico habla del esfuerzo personal y entonces entiende que es justa la desigualdad y que el esfuerzo personal tiene el mérito. Nosotros hemos entendido en el Estado social de derecho que nos dejó la Constitución que en este momento nos rige, que estamos hablando de un ejercicio de derechos y que entonces la desigualdad no es justa. Cuando hablamos de que la desigualdad no es justa, tendríamos que entrar en la pregunta que nos está proponiendo Santiago. Los diferentes regímenes de seguridad social
o de aseguramiento están generando una condición de igualdad. El sistema de seguridad social en salud en Colombia es una cosa muy extraña desde el punto de vista ideológico, muy extraña. Porque hablando de aseguramiento, estamos hablando de individualidad, pero el aseguramiento en Colombia desde hace algunos años es un aseguramiento de carácter familiar. Recuerden que el modelo de aseguramiento nació del Seguro Social y nació por asegurar al trabajador, fundamentalmente. O sea, lo que se protegía era la fuerza productiva. Posteriormente se protegió la familia del trabajador en un experimento que hubo en el Urabá particularmente, y una vez se protegió la familia se dio un salto hacia adelante, pero lo dimos más o menos en el 80 o 90, cuando el mundo europeo lo había dado en el 30, que era el estado de bienestar. Entonces, el estado de bienestar de nosotros se garantiza por unas cotizaciones de carácter individual, o sea, nuestro modelo de seguridad social es una distorsión del mercado, porque está tratando de que a punta de cotizaciones que hacemos según nuestra capacidad, se le dé a todo el mundo lo mismo según su necesidad. Y ese es un principio pues leninista, ¿no? Frente a esto, yo creo que los regímenes de seguridad social no deben ser iguales. Cuando nosotros hablamos de que la meta que estamos buscando es que el subsidiado tenga lo mismo que el contributivo, eso sigue siendo un error. El régimen subsidiado debe tener más que el contributivo, porque la carga social de la enfermedad en las personas que tienen menos condiciones de carácter social y económica es mayor. Entonces, darle lo mismo a todos cuando están en desigualdad es prolongar, es potenciar esas desigualdades. Por eso creo que hemos logrado algunas cosas de equilibrar la cancha en aquellas entidades territoriales que tenemos más dinero y que tenemos una proyección política frente a ese tema. Yo creo que en realidad debería haber un privilegio para el acceso a los servicios de salud en las personas que tienen mayores precariedades. En Bogotá se da. Bogotá es, por supuesto, una situación anómala, como lo es Barranquilla, Medellín, Cali, las grandes urbes, que tienen pues capacidad en su sistema fiscal desde el punto de vista de los territorios municipales o distritales, pero creo que sí tendríamos que desequilibrar la balanza. Nosotros no deberíamos buscar que fuera igual. A la población migrante venezolana no le podemos ofrecer lo mismo que si le ofrece al contributivo. Si le ofrecemos lo mismo, van a seguir en una condición de precariedad muy fuerte. De modo que tendríamos que avanzar en el debate de si tenemos que hacer lo que llamamos una selección positiva, una discriminación positiva frente a las personas que tienen mayores precariedades y facilitar en ellas y en ellos un mayor acceso a los servicios asistenciales de salud y, por supuesto, también a los preventivos. Muchísimas gracias, Alejandro. Paul, sigue usted. Listo. Muy, muy bueno el concepto de equidad vertical que nos estaba comentando Alejandro en ese punto, que es al final lo que se busca. Sobre la pregunta explícita, yo qué diría si hay o no, mi respuesta sería no sé. Y no sé sencillamente porque hay un problema muy serio y es que tenemos muy buena información relativamente del régimen contributivo, pero el régimen subsidiado no sabemos muchas cosas. No sabemos qué ocurre con el dinero, etcétera. No está la misma calidad de información para gran parte de las atenciones, sobre todo en la atención primaria, que para el régimen contributivo. Eso nos hace muy difícil realmente saber qué tan desigual es esto, porque si vamos a mirar desenlaces, que es lo que normalmente se mira, pues claramente hay diferencias, pero la gran mayoría de esas diferencias seguramente son por determinantes sociales, las cosas que estaba hablando hace un momento el doctor Alejandro. ¿No? Patrones de adherencia de tratamientos, la red de servicios que está disponible en las zonas donde está, digamos, principalmente actuando el régimen subsidiado, etc. Entonces, es clave que además de lograr estos, digamos, equiparamientos jurídicos de los derechos, pues también en la práctica se vaya logrando un equiparamiento de los requisitos a las entidades que prestan los servicios y que se encargan del aseguramiento del régimen subsidiado. Un muy buen ejemplo, digamos, es como ese control que, por ejemplo, tiene la cuenta de alto costo, que logra ahí sí tener información comparable entre el régimen subsidiado contributivo y de hecho los regímenes especiales, y donde se muestra, como nos estaba comentando la doctora Lisbeth hace un momento, que hay inclusive PS
subsidiadas que hacen un mejor trabajo que las contributivas. No sé, Santiago, si me permites una interpelación. Claro que sí, doctor. No, es que me parece muy importante el punto de vista de Alejandro y fundamental para esta discusión en relación con la desigualdad y la justicia. Eso que él ha dicho es el problema fundamental de este tipo de debates. Recuerden ustedes a John Rawls, que decía muy claramente que uno puede aceptar desigualdades siempre y cuando el nivel de los más desiguales sea digno. Y esa es la razón de la justicia. Y en eso Alejandro tiene toda la razón cuando significa que el grupo del régimen subsidiado requeriría en su desigualdad, que es mayúscula, una mayor atención, una mayor significación de lo que hagamos como sistema para ser justos y para evitar que esa brecha de desigualdad siga creciendo. Entonces me parece que ese tema filosófico es la base de este debate muy interesante. Muchísimas gracias a los cuatro por los comentarios. Muy útiles y la verdad de una visión muy interesante, sobre todo para nosotros que nos estamos formando y para poder entender un poco más este panorama. Ahora quiero seguir con un tema interesante y rescato algunos comentarios que decían ahorita acerca de las desigualdades entre regiones y las desigualdades verticales. En medio de esta crisis sanitaria ocasionada pues, por el virus de la pandemia de COVID-19, pues ha resultado bastante interesante entender si estamos en capacidad de enfrentar y atender todas las necesidades de las personas. Algunas estimaciones en el 2018 sugieren que por cada 1.000 habitantes hay 2.3 personas o trabajadores de la salud, que son entre médicos y enfermeras. Asimismo, pues se ha evidenciado un importante déficit en los servicios de salud en las zonas rurales. O sea, esto no es un problema de la pandemia, es un problema anterior, en donde incluso muchas de las personas tienen que recorrer extensiones de tierra gigantes para poder llegar a un centro de salud, incluso atravesar ríos. Y una vez llegan a estos centros de salud de municipios un poco más grandes, pues se enfrentan a problemas en donde los centros de salud no cuentan con los equipamientos necesarios para ser atendidos. Entonces, digamos que retomando lo que ustedes han dicho, pues sería interesante entender cuáles son estos factores que explican la diferencia entre la cantidad de médicos por número de habitantes, la calidad de los servicios médicos entre estas áreas rurales y estas áreas urbanas. ¿Cuáles creen que pueden ser algunos mecanismos o programas que se puedan implementar para reducir estas brechas y aumentar pues, una mayor cobertura del servicio? Para esta pregunta tenemos un orden, el decano Gustavo, el secretario Alejandro, el profesor Paul y la doctora Lisbeth. No sé si queremos seguir con este orden o prefieren otro orden. Digamos al decano, que siempre es muy sabio. Adelante, mi estimado doctor Gustavo. Gracias. Yo creo que el problema de la territorialidad en Colombia y de las desigualdades en la atención dependiendo del territorio tiene que ver con muchas cosas que serían indefinibles en este espacio. Miremos un factor, por ejemplo, el factor humano, en lo que nos concierne a nosotros más como formadores, por ejemplo. La formación del recurso humano en Colombia está muy diseñada hacia la especialización. Y ese talento humano formado de esa manera sirve muy bien en las grandes urbes, pero sirve muy mal en las regiones. No porque no tenga la capacidad, sino porque la región no tiene la capacidad de proveerle todas las necesidades que tiene para poder usar la especialización en las poblaciones a su cargo. Entonces, mientras no cambiemos la forma de formar nuestro recurso humano en atención primaria, que sean mucho más resolutivos para que en cualquier lugar del territorio donde se encuentren sean capaces de solucionar por lo menos el 80% de las condiciones de salud y de enfermedad de la población, podemos ubicarlos donde queramos, que de todas maneras no van a servir. Por otro lado, hay que crear incentivos para que la gente se quede en los territorios. Yo veía, por ejemplo, la ley de residentes en Chile
que es una ley que está fundamentada en la becarización y no en la laboralización, que allá se privilegia a aquellos que vienen de las regiones y que se comprometen a volver a las regiones. Pero al mismo tiempo hay un incentivo para volver a las regiones, porque no saca nada uno con poner el elemento formativo a disposición del servicio regional si en las regiones no tiene las condiciones para desempeñarse con estándares de buena calidad. Nosotros tenemos un modelo de salud perverso, a mi juicio, en el sentido de que privilegia la enfermedad y no privilegia la salud. Y ahí hay un cambio fundamental que hacer, que el sistema de salud privilegie la salud, el estado de bienestar que mencionaba Alejandro, que los europeos implementaron hace tanto tiempo, más que el estado de enfermedad, que es lo que produce réditos. Pero está fundamentado en un sistema que es mercantilista, que está basado en una economía de mercado, que volvió las disciplinas de la salud y la medicina un oficio, las desprofesionalizó, y obviamente eso en un país rural como Colombia es un factor supremamente grave para no manejarlo de otra manera. Yo he mencionado 2 o 3 o 4 cosas, pero es multisistémico, multifactorial. Hay muchas otras cosas más que van a preservar el detrimento de las regiones si no se hacen cambios fundamentales en ellos. Muchísimas gracias, decano. Alejandro, por favor. Lo que menciona el doctor Gustavo es fundamental. A ver, el ideal de igualdad no es un ideal virtuoso. Colombia es un país, y yo he tenido la fortuna de conocerlo hasta en sus condiciones más profundas, no es un país homogéneo. Y si no es un país homogéneo y la gente no vive en iguales condiciones, no se les puede ofrecer el mismo tipo de servicio. Hemos hecho en Bogotá, desde hace un par de años que llegamos, un eslogan en el sentido de que el ciudadano no debe buscar la salud debe buscar al ciudadano. O sea, tenemos que territorializar los servicios. Y territorializar los servicios es entender un concepto de salud y enfermedad, lo llamamos los determinantes sociales, y tal vez el determinante social más fundamental, más importante con el que contamos, es el determinante territorial. Donde uno nace y donde uno vive determina de qué se enferma y de qué se muere. Determina qué posibilidades tiene uno. Si esto es así, el modelo de salud que tenemos en Bogotá no puede ser el mismo que tenemos en Guaviare. Pero es más, si esto es así, en Bogotá el modelo que tenemos en Chapinero no es el mismo que tenemos que tener en Usme. Los determinantes sociales son diferentes. O sea, nuevamente es una distorsión del mercado, porque no se trata de buscar la igualdad, se trata de equilibrar la cancha, se trata de ver las necesidades y las expectativas, porque otro tema es ese frente a la salud rural. Cuando uno habla de expectativas, el nivel de tolerancia del ciudadano urbano es completamente distinto al nivel de tolerancia del ciudadano rural. Cuando para una persona que está en el campo colombiano, me estoy ubicando en el Cesar, me estoy ubicando en Caquetá, me estoy ubicando en el Cauca, es perfectamente normal y de buena calidad que una consulta que solicite se le suministre a los 5 días, porque las distancias para él le hacen entender que eso es razonable. En cualquier centro urbano, una consulta a 5 días es intolerable. Entonces, tenemos que entender cómo estas modificaciones. Cuando hablamos del sistema de seguridad social en salud, cuando hablamos de acceso en salud, tenemos que entender que la salud no es solamente un derecho. La salud es una condición para el ejercicio de los demás derechos. Si no se tiene salud, yo no puedo ejercer los otros derechos. De modo que hay unos mínimos fundamentales que establece el Estado social de derecho que garantiza nuestra Constitución, y eso es tener unas mínimas condiciones de bienestar, unas mínimas condiciones de salud, unas mínimas condiciones de acceso a los mecanismos de promoción, prevención y mantenimiento de la salud. Cuando se pierde aquella, también tener dentro de la promesa estatal que hay un acceso a los servicios de salud que le garantizarán a usted la permanencia en unas condiciones mínimas, digamos, de salud y de bienestar y de falta de daño.
Entonces, frente a la pregunta que planteabas, Santiago, creo que tenemos que estar haciendo una mirada diferencial. Ahora que como nuevamente se volvió tema de discusión pública reformar el sistema de seguridad social en salud. O sea, cada vez que Colombia no tiene nada que hacer o tiene un problema muy serio, reformamos el sistema de seguridad social. Por lo menos lo ponemos en el debate. Claro que tiene que haber un modelo de acceso diferente según los estados en donde la gente viva, las condiciones en las que nace y digamos, tiene que vivir y tiene que producir. Y creo que ese es un tema que tenemos todavía pendiente. En los estados del país, o más bien en las regiones del país que tienen más dificultad en oferta de servicios, no rige el mercado. Y si no rige el mercado, el sistema de seguridad social se cae por una de sus patas porque piensa que debe haber multiplicidad de oferta para hacer la mejor elección. Ese es uno de los principios del mercado. Muchísimas gracias, Alejandro. Por favor, Paul, tiene la palabra. Listo. Como para agregar un poco a las discusiones anteriores, hay un punto importante que mencionaba el doctor Quintero y es la parte de los incentivos. Digamos, estas diferenciales zonas urbanas rurales, pues no es una cosa de Colombia, ¿no? Esto está presente en todo el mundo y sencillamente, pues porque a la gente le gusta vivir más en la ciudad que en el campo si tiene dinero. Entonces, yo tengo un médico especialista, a él le gusta vivir más en la ciudad que en el campo, por la misma razón que la mayoría de la gente está en las ciudades, por un montón de beneficios de vida. ¿Qué ocurre? Hay muchos esquemas que digamos, que el país ha intentado para tratar de equiparar las cargas, ¿no? Había estos conceptos en las épocas que se manejaba esto de las zonas rojas, de unas primas de riesgo que se le pagaban a médicos, a profesores para tratar de ocupar esa clase de vacantes. Y claro, eso, digamos, puede funcionar hasta cierto punto para la parte de atención primaria, pero es muy difícil solucionar problemas como la falta de especialistas y otra clase de servicios con estos esquemas, ¿no? Entonces, algo que estamos aprendiendo mucho en estos momentos son dos formas de funcionar. Esto de la virtualidad es una revolución importante que estamos haciendo, pero es bien importante también para los servicios de salud. La capacidad de llevar consultas de especialistas a lugares apartados a través del Internet es algo que no, digamos, no era ni siquiera pensable anteriormente. Y esto nos ha forzado a pensar en esta clase de opciones. También hay otras experiencias, como por ejemplo, hay una EPS indígena interesante que se llama Anasguayú. Y Anasguayú tiene un programa que se llama Casas de Paso. Entonces, las casas de paso son, digámoslo así, como unos hostales dentro de las ciudades principales, cascos urbanos de La Guajira y en las ciudades principales del país, para cuando las personas tienen algún problema que no pueda ser resuelto por la red primaria, pues sencillamente se puedan minimizar los costos de intermediación y llevar a esta persona a las casas de paso con su familia si es necesario para que pueda recibir la asistencia que necesita. Esto para casos como atenciones de cáncer o diálisis, etc. Ese sería mi aporte un poco sobre esta área. Muchísimas gracias, Paul. Doctora Lisbeth, por favor. Bueno, yo para complementar, creo que estoy de acuerdo con el decano, con el doctor Gustavo, que la formación es un factor muy importante y determinante en estas políticas y para garantizar un efecto real en la cobertura de servicios, también no es la cantidad de profesionales, sino la calidad de profesionales y específicamente para qué se quieren en diferentes zonas, como lo decía el doctor Alejandro. Todos los territorios tienen diferentes necesidades y prioridades, pero, por ejemplo, para la construcción de políticas públicas, nosotros seguimos en el mismo discurso. ¿Y cuál es? Sí, tenemos que hacer una política territorial, tenemos que mirar las necesidades, pero a la hora de hacer la evaluación y a la hora de hacer la asignación y la planeación, no se está teniendo en cuenta muchas veces las necesidades del territorio, sino, por ejemplo, a nosotros nos pasa una cosa muy sencilla. Para poder hacer un ajuste por riesgo, tenemos un indicador de hace más de 10 años, que es la prevalencia de hipertensión en Colombia, y es el 23%. ¿Cómo vamos a seguir midiendo en Colombia
con un referente nacional, donde tenemos ya data de más de 12 años, 14 años, en donde podemos identificar las diferencias a nivel municipal y de territorios, de regiones, de departamentos, y seguimos evaluando las políticas con la misma data de hace más de 10 años, con los mismos referentes. Entonces, si empezamos solo por ahí y no utilizamos para cambiar lo dicho a los hechos, es muy difícil, porque a veces las políticas, nosotros tenemos desde el 2015 la política de atención integral, que es basada en los territorios, el modelo de atención basado en los territorios, pero las políticas nacionales las seguimos evaluando ¿con qué? Con un referente nacional y a todos igual. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que Bogotá o que Medellín es mejor, pero no porque Bogotá debería de tener otro estándar, porque las condiciones, lo que decía el doctor Alejandro, de la población son distintas, las creencias son distintas, el autocuidado es distinto, la gente se puede cuidar más, puedo tener un nivel de control de todas las enfermedades o un estado de salud mucho mejor que las condiciones de otras regiones. Entonces, ahí es donde el segundo punto, el primero que sería el análisis de contexto hacia la territorialidad, que nos hace falta integrarlo, es el impacto de las políticas, pero también la construcción participativa. No es la participación ciudadana, debe ser la construcción participativa de las políticas públicas y teniendo en cuenta a todos los actores y lo que hay, construir sobre lo construido y las experiencias académicas. Por ejemplo, ahorita tenemos una esperanza en el Plan Decenal de Salud Pública, en donde si vamos a construirlo desde la academia, no es lo mismo que lo construyan las 5 o 10 universidades más representativas del país, sino todas las universidades, las diferentes regiones que saben la problemática de los territorios y pueden aportar mucho más. Lo mismo las entidades que trabajan en los territorios, etcétera. Y pues finalmente uno de los factores también pudiera ser la corresponsabilidad. Si cada uno hiciera lo que debe hacer desde donde le toca y desde donde está, yo creo que pudiéramos hacer más efectivo que esa cobertura de los servicios sea un efecto real, porque las políticas, digamos, en cobertura están dadas, pero nos hace falta un poco más materializar. Muchísimas gracias, Una doctora observación, Santiago. Claro, Alejandro. Frente a lo que planteaba la doctora, dos detalles. El que las grandes ciudades nos comparemos con los pequeños territorios del país es un error y es un ejercicio de autoelogio infame. Bogotá se tiene que comparar con Madrid, con Nueva York, con Buenos Aires y con Ciudad de México. O sea, no se puede comparar con MeToo. Ahí hay una sinvergüenzada de los que son responsables de las políticas de salud, porque por supuesto que las condiciones ni los recursos ni el acceso es el mismo. Pero el otro tema que mencionaba la doctora Cuñi, que me parece muy importante, es que nuestras estadísticas tienen un retraso brutal a la hora de hacer planeación. Yo hoy nomás, que tenía reunión del Sistema Distrital de Salud, revisaba las estadísticas de mortalidad en Bogotá y las últimas estadísticas de mortalidad oficiales en Bogotá, que son del DANE, son del 2018. 18 meses. 2021, o sea, en medio de una pandemia, yo pienso que estoy teniendo que trabajar con las causas de mortalidad del 18, donde no había pandemia. O sea, no puede ser. Y ahí pongo de presente un ejemplo que en Bogotá nos hace sentir orgullosos, que se llama Salud Data. Nosotros tenemos una plataforma en la que compartimos la información día a día. La misma información con la que tomamos decisiones, el alto gobierno, la ponemos a disposición de las entidades de todo tipo, de las ONG, de la academia y por supuesto de la ciudadanía. Esto es generación de democracia, esto es construcción de ciudadanía. Cuando usted pone la información, que es el elemento constitutivo del poder por excelencia, hoy por hoy, lo tiene a disposición la ciudadanía, está revolucionando la relación que usted tiene con la ciudadanía y explica y sustenta o debate las decisiones que toma como gobernante. Sí, ahí quiero hacer una intervención y una precisión. El doctor Alejandro tiene mucha razón. Nosotros hemos, por ejemplo, en esta pandemia trabajado muy bien con la Secretaría de Salud de Bogotá, precisamente por la interacción de los sistemas
de información. Pues como ustedes saben, tenemos los pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad en COVID. Hicimos un trabajo desde el año pasado, cuando empezó la pandemia, y de verdad que la construcción de Salud Data fue uno o ha sido uno de los avances más importantes que tiene el país en temas de información en salud, y se puede trabajar. O sea, yo siempre digo que esto es cuestión de voluntades, no que nos saquen una resolución y que nos digan todas las secretarías de salud deben trabajarlo obligatoriamente. No, esto es voluntad y esto es querer hacer las cosas bien, pensando siempre en que lo que tenemos puede aportar mucho a la población, y verdaderamente estamos trabajando para las políticas que se dicen que se deben hacer, pero que a veces no se hacen. Entonces creo que esto es un reflejo de la realidad, y la pandemia nos ha llevado a trabajar más en equipo, y creo que la Secretaría de Salud de Bogotá tiene un aporte muy valioso e importante en esta pandemia, y experiencias no solamente en lo que ha sido de COVID. Estamos trabajando en la transferencia de información en enfermedades crónicas no transmisibles, tanto en tiempo real como, digamos, en los rezagos que hay por normatividad de la información, pero creo que es un trabajo muy importante con estos pilotos que se hicieron alrededor de la pandemia y de acuerdo con el plan de gobierno que tiene Bogotá. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos por sus comentarios. De nuevo, muy, muy valiosos para todos nosotros. Aprovechando que están hablando del tema COVID, creo que es pertinente empezar y entrar un poco en este tema que creo que es uno de los más esperados por todos los asistentes de este panel, y es la coyuntura COVID. Según los datos del Ministerio de Salud, a corte del 12 de julio del 2021, hay más de 12 millones de personas ya vacunadas con la primera dosis, más de 8 millones de personas vacunadas con su segunda dosis, y alrededor de 1 millón de personas que ya les aplicaron esta monodosis de Janssen. Entonces, alrededor de estos datos, que creemos que de una u otra forma ha sido muy ágil el proceso de vacunación que se ha llevado en el país. ¿Qué explica este ágil proceso de vacunación en los municipios de Colombia? El orden que tenemos es el doctor Gustavo, después la doctora Lisbeth, después el profesor Paul y por último el doctor Alejandro. Entonces, doctor Gustavo. Sí, yo creo que ese es el triunfo de la salud pública en alguno de los ítems que nos toca ver de esta pandemia. Es decir, la red pública ha hecho posible la vacunación de todo el país en proporciones que para algunos eran inusitadamente locas. Vacunar 500.000 de personas al día, si no se ha vacunado más es porque no hay más vacunas, pero todo el que ha tenido vacunas ha podido vacunarlas. El sistema de salud, fíjense que yo me pregunto, y con todo respeto por los privados, yo me pregunto si este sistema estuviera en manos de los privados, si hubiera logrado lo que se ha logrado hasta ahora. Creo que no. Se ha logrado gracias a que hay un sistema de salud colombiano en el cual la vacunación no se abandonó nunca, se tienen muy buenas experiencias, es un sistema engranado que funciona todos los años con pandemia o sin pandemia, y cuando le dieron la oportunidad de expresarse a su máximo nivel, ha respondido con creces, y lo seguirá haciendo, con toda seguridad que lo seguirá haciendo. Yo ayer que estaba revisando un poquito los temas del panel, me preguntaba si hubiera sido igual de exitoso como lo ha sido hasta ahora, si esto lo hubiera manejado en el privado, donde los costos y toda esa parafernalia tiene más interés que el servicio individual o colectivo. Yo creo que ese es un sistema de salud en vacunación que es de lujo para el continente, no solamente para Colombia. Muchísimas gracias, decano. Doctora Lisbeth. Bueno, yo lo definiría en 4 palabras. Bueno, en 4 aspectos importantes. Uno, esos procesos ágiles que han logrado esos municipios, primero es la organización, el liderazgo, la presión, que es otro de los factores que también ha tenido una influencia importante, pero creo que el trabajo en equipo definitivamente es lo que hace posible que las cosas sucedan. Por supuesto, la vacunación ha siempre sido uno de los
componentes de nuestro sistema de salud liderado por el ámbito público, ¿sí? Administrado por algunos privados. Sin embargo, la red pública en el país, pues por supuesto es menor que la red privada que existe en el país, y yo creo que ese complemento entre lo que han hecho las entidades territoriales, las EPS, las IPS, yo creo que ha sido uno de los factores más importantes para poder llegar a esta agilidad y que nos permite indudablemente identificar que sí se pueden hacer las cosas bien, pero que hace falta un verdadero liderazgo, y yo creo que los líderes de estos municipios, de estos departamentos y por supuesto de las zonas de operación que más tienen ese proceso ágil son los que han sabido demostrar los resultados, y que solos no se puede. O sea, trabajar en desunión es lo peor que nos hubiera podido pasar en el sistema de salud, un sistema de salud con muchas dificultades de acceso efectivo, no de cobertura, pero sí de acceso efectivo, pero que creo que la unión ha hecho posible que estos resultados de agilidad se puedan. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, continuamos con Paul. Cuéntenos qué opina de esto. Listo, les voy a robar un segundo la pantalla solo por una cosa. O sea, lo que me gustaría resaltar y dejar aquí un poco como preguntas, bueno, nosotros vamos bien, digamos, como decía el doctor Quintero, no vamos mejor sencillamente porque la cuestión de las vacunas es un asunto de geopolítica y de quién tiene más plata para comprar y ya está. La pregunta grande es si vamos a evitar nosotros ese techo que tienen muchos de los países, digamos, que tuvieron el dinero al principio. Hasta ahorita vemos que el Canadá, Chile, Reino Unido, Israel llegan hasta este punto de 60% de la población y parece que no avanza, ¿no? Ahí es donde de pronto esta experiencia que tiene el país en los procesos de vacunación podría funcionar bastante, y es en cómo logramos convencer a las personas, a los jóvenes que eventualmente se vacunen. Ese va a ser uno de los grandes retos que tendremos en unas semanas, afortunadamente son semanas y no meses, para lograr. ¿Qué puede ser preocupante? Que en cierto sentido, pues, digamos, nuestros países están como en esa mitad de parecerse un poco a Europa, a Estados Unidos, de tener un montón de personas que le da miedo las vacunas, a el resto de países del sur global, donde realmente hay digamos, una conciencia muy grande sobre la salud pública y sobre la necesidad de vacunación. Entonces, ese reto, digamos, de solucionar el problema con los jóvenes, pues está ahí latente. Y pues quisiera saber, aprovechando que Alejandro está después de mí, pues qué ha pensado el distrito para, digamos, solucionarlo. Respondiéndole, profesor, continúo con tu permiso, Santiago. Decía Santiago que hemos tenido un proceso de vacunación muy ágil. ¿Qué va? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Vamos muy despacio. El momento ideal para Colombia y para Bogotá pudiera haber sido los depositarios de 30 millones de vacunas en el mes de marzo, donde a nosotros, a Bogotá, le hubieran llegado 5 millones, 6 millones de vacunas. En el mes de marzo, abril, estaría todo el mundo vacunado, porque ese proceso del 60% se genera sobre todo porque le damos mucho tiempo al tema de la vacunación, y entonces le damos tiempo a todos los críticos del proceso de vacunación. Vea, hemos tenido problemas por mala prensa en algunas vacunas, porque generan tal vez efectos secundarios, dicen muchas personas, porque son menos buenas, dicen otras, porque estoy esperando la que es de mejor marca que la otra, y esto lo da el tiempo que hemos tenido. Es cierto, con el profesor Gustavo yo tendría que decir que hemos logrado unos procesos de vacunación desde el punto de vista logístico más ágil, porque tenemos un sistema de salud público robusto. Pero también es cierto que lo que dice la doctora Cuña es fundamental. En Bogotá logramos desde el año pasado que el régimen privado y el régimen público actuaran de la mano, simplemente generando elementos de confianza.
elementos de respeto, mesas de trabajo que nos han permitido hacer incluso bolsas únicas para poder pagar servicios. En Bogotá se logró que atendiéramos a las personas en atención médica domiciliaria sin barreras, sin importar cuál era el número del carnet o el color de la plaquita que tuviera. En Bogotá tuvimos el manejo centralizado de las UCIs y lo tenemos, y eso se generó a través de procesos de confianza. Entonces, el trabajo en equipo es absolutamente fundamental, el salir de los fundamentalismos. Este sistema de seguridad social se ha construido con base en que unos dicen que las EPS son malas y otros dicen que el sistema público es malo. Este sistema se ha construido con base en la desconfianza, en contratar más abogados para manejar las facturas y menos médicos y enfermeras para atender a la gente. Eso se puede diferenciar, se puede subvertir incluso, y en Bogotá lo hemos demostrado. Entonces, creo que vamos supremamente despacio. En la medida en que nos damos más tiempo, se generan más dudas. Pero lo otro ha sido la tragedia de las múltiples casas farmacéuticas. Decía alguien que no teníamos control sobre esto, que esto es geopolítica. Y luego, ¿Colombia qué es? ¿No es un país? Participa en la geopolítica. Pudimos haber tenido una posición más agresiva y lograr otros biológicos y otra cantidad de biológicos más rápido. Yo me desgasto todos los días, y ustedes me habrán visto, diciendo que hoy tengo Pfizer, que hoy tengo Sinovac, que ya tengo Janssen, que me crean que me va a llegar el AstraZeneca. Esto es muy complicado. Un proceso que tiene que llegarle a 50 millones de personas si el mensaje es diferente cada 48 horas. En cualquier caso, estamos haciendo un buen esfuerzo. Yo descreo del término inmunidad de rebaño. No creo que el biológico que estamos utilizando nos permita el término de inmunidad de rebaño como lo manejamos en epidemiología, pero sí creo que vamos a tener suficientes biológicos, suficientes vacunas para vacunar al 70, al 80% de la población adulta de Bogotá de aquí a octubre o noviembre. Que se dejen vacunar será otro lío, porque las redes sociales es el otro fenómeno con el que tenemos que vivir y morir tal vez, porque van a ser causantes de la muerte de muchas personas por generar dudas que no se deberían tener ante una solución que la ciencia nos está planteando. Muchísimas gracias. Bien, digamos, continuando con este tema, queremos hacerles unas preguntas acerca de las desigualdades en la vacunación en las localidades de Bogotá. ¿Existen diferencias en el impacto o alcance del proceso de vacunación en las diferentes localidades de Bogotá? Queremos empezar con el profesor Paul, después con la doctora Lisbeth y por último con el doctor Alejandro. Uy, pero ahí yo diría que lo mejor, dado que además Alejandro ahorita estaba más cerca a irse, que empezar Alejandro. Sí. Listo, está bien. Doctor Alejandro, por favor. No hay una diferencia significativa. En realidad no hay una diferencia significativa. Nos hemos ocupado en que la oferta sea, digamos, estandarizada y tal vez tenemos mejores niveles, y este es uno de los ejemplos, me estoy devolviendo al inicio del panel, en que el régimen subsidiado puede estar mejor atendido que el régimen contributivo. Tenemos mayor oferta en las zonas más pobres de nuestra ciudad y allí hemos atendido sin barreras también al régimen contributivo. Y mire la paradoja. Hay algunas condiciones en que el régimen contributivo es peor atendido que el subsidiado. Si usted vive en Usme y es del régimen contributivo, su EPS normalmente le pone el sitio de atención primaria en Chapinero. De Usme a Chapinero, en un día normal en Bogotá, para los que nos están oyendo de afuera, hay hora y media en transporte público. Si usted vive en Usme y es del régimen subsidiado, el sitio de atención se lo ponen en Usme. De su casa al sitio de atención hay 10 minutos caminando. Entonces, desde el primer momento, y con el conocimiento de la autoridad nacional, por supuesto, yo nunca he hecho nada que no conozca el ministerio. A veces no estamos de acuerdo, pero nunca estamos, digamos, con sorpresas a la hora de tomar decisiones. Ha sido claro que en cada uno de los puntos del sur de Bogotá, en cada uno de los coliseos que hemos abierto, hay atención sin barreras para todo el mundo. Cuando solamente en el norte se atendía en los puntos de vacunación de las EPS a los afiliados a las EPS, en el sur estamos atendiendo a todo el mundo. Después cuadramos las bases de datos. De modo que yo creo que en Bogotá no hay diferencia en cobertura por vacunación. Ahora,
Esto lo habrá en rechazo a la vacunación. Y ahí sí nos tenemos que meter en términos sociológicos y antropológicos más complejos en los que yo no quisiera tocar. Vale, muchísimas gracias. Antes de continuar, quería informarles que el decano Gustavo Quintero tuvo que salir de la sesión, nos había avisado antes, se disculpa por esto y de nuevo, muchísimas gracias a él por estar en esta sesión, fue bastante valioso para nosotros sus comentarios. Bueno, continuamos con Paul, si quiere sus comentarios. Listo, no, sobre esa línea creo que el punto que comentaba el doctor Alejandro es bien importante. Es decir, ahorita, digamos, en términos de la población que estaba en proceso de vacunación, digamos que uno no esperaría tantas diferencias. La gran pregunta va a ser ahorita cuando empiece la vacunación de los jóvenes. Y qué esperar es realmente difícil saberlo. Porque ahí sí entraría también un poco en estos procesos que decía, digamos, sociológicos, y es esto, y el paro dentro de todas las cosas que ha hecho es generar un gran problema de desconfianza hacia las instituciones. Y eventualmente sería interesante saber si realmente, digamos, va a haber alguna correlación entre las zonas donde se dio con más intensidad esta clase de protestas y la falta de vacunación. O sea, para que llegáramos a un punto donde estaban dispuestos a parar una ambulancia para mirar si habían armas, pues ahí cualquier cosa podrán pensar con las vacunas, ¿no? Entonces, esa es mi gran preocupación sobre qué puede pasar, digamos, hacia futuro. Por el otro lado, también está que en las zonas ricas de las ciudades normalmente es donde está la gente más loca en términos de salud pública, es decir, los que tienden a creer más que las vacunas son malas, los efectos secundarios y toda esta clase de cosas. Así que será interesante ver qué ocurre en los datos dentro de unos meses, de hecho. Muchísimas gracias. Doctora Lisbeth. Bueno, y yo creo que lo que decía el doctor Alejandro, en cobertura las diferencias no, pero sí en el aspecto creo que cultural, en la expresión de creencias y conocimientos de las personas en cuanto a estas diferentes localidades, pues sí se tendría que explorar y sobre todo conocer lo que es supremamente importante, como decía Paul, esto nos lleva a indagar muchos aspectos que, pues y a revelar muchos aspectos que no solamente van a influir en lo que es el proceso de vacunación de COVID, sino conlleva en esta pandemia y que nos ha mostrado que podemos indagar otros aspectos muy importantes que no solamente tienen que ver con lo que decimos nosotros gestión clínica, sino gestión cultural. Entonces sí creería que puede ser muy interesante poder explorarlo. Como decía el doctor Alejandro, no tenemos aún los datos, pero creo que es una de las cosas que nos deja esta pandemia de poder indagar y que posiblemente lo vamos a tener que ver y que nos lleva a tomar mejores decisiones. Pero creo que esos tres componentes, culturales, expresión de creencias y conocimiento, en eso sí habrán esas diferencias. Muchísimas gracias, doctora Lisbeth. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver más con el manejo de la pandemia. Ahora, en la actualidad, ¿cómo se debe medir este manejo de la pandemia? Es decir, sabemos que la vacunación no va a eliminar el virus y por lo tanto pues, vamos a seguir evidenciando ciertos tipos de casos. ¿Cómo debería ser este indicador de referencia nuevo? Se tiene que... No sé si es la última pregunta o ya esté cortico de tiempo. Entonces, si quiere, empezamos con usted. El manejo de la pandemia de aquí en adelante es la pregunta del $1.000.000, Santiago. Sí. Lo primero que habría que decir en esto es que he tratado de predicar humildad frente al virus. Los trabajadores de la salud siempre hemos sido prepotentes, siempre hemos creído que las tenemos todas con nosotros y que sabemos lo que va a pasar. El virus del COVID llegó para decirnos que estábamos equivocados en casi todo, en casi todos nuestros supuestos.
O sea que decir cómo va a ser el manejo de la pospandemia no es tan claro. Sin embargo, 2 o 3 puntos quiero adelantar. Primero, vamos a tener una carga de la enfermedad en el paciente crónico superior a la que teníamos. Ya era un lío para las ciudades y para Bogotá particularmente. Las crónicas no transmisibles ya eran un lío. La pospandemia nos va a generar una carga adicional. Los pacientes que se han salvado del COVID, que han salido después de 20 días de ventilados, han salido con problemas renales, cardíacos, pulmonares, neurológicos, vasculares, que van a tener una carga de la enfermedad enorme. De modo que en esto nos tenemos que preparar en la oferta. En la gobernanza del sistema, creo que no podemos dar marcha atrás a lo que ha sido el acuerdo, por lo menos en Bogotá, tengo que hablar que es lo que me compete, de públicos y privados para entender que tenemos que lograr en algunos casos que haya atención sin barreras para los problemas que se conocen como de interés en salud pública. Y lo tercero es que la salud pública es fundamental y para que la salud pública sea pública debe ser pública. Y perdónenme el juego de palabras, porque parte de la salud pública se le entregó a los aseguradores en promoción y mantenimiento de la salud y ellos no tienen ningún estímulo para hacer promoción y mantenimiento de la salud. Necesitamos un sistema de salud pública robustecido y robustecido es que la autoridad territorial tenga gobernanza sobre todos los actores del sistema y que tengamos manejo del presupuesto. Así de simple, así de simple. Mientras en ciudades como Bogotá el control de las EPS del contributivo estén en la Superintendencia Nacional de Salud y no en la Secretaría Distrital de Salud, no tenemos gobernanza sobre el sistema. Porque es que en Bogotá el 75% de la población es contributivo. Yo solamente tengo gobierno sobre el 25%. Esto lo hemos discutido con el señor superintendente y creo que si se tiene la fortaleza institucional, se debería dar la competencia. La salud pública, para que sirva, debe ser pública. Y creo que ese es el tercero de los elementos que hemos aprendido de esta pandemia. Les pido excusas, me le retiro porque tengo que atender otra cita, pero les agradezco muchísimo esta charla, ha sido para mí muy informativa. A usted, doctor Alejandro, muchísimas gracias por este espacio. Bien, damos paso entonces a la intervención de la doctora Lisbeth. Bueno, gracias. Yo creería que para poder medir el manejo de la pandemia, tuviéramos, como decía el doctor Alejandro, definitivamente desenlaces no podrían caber en el manejo de la pandemia. ¿Por qué? Porque los desenlaces son impredecibles, ¿sí? Los desenlaces los vamos a ver a lo largo del tiempo y de hecho otros países ya están trabajando en lo que es el verdadero COVID prolongado, todo lo que va a sumar como carga en la prestación de servicios de salud y en las necesidades que tienen estos pacientes a quienes el COVID les deja unas grandes secuelas. Esos son estudios de cohorte a largo plazo. Creo que nosotros desde la academia, o sea, pues ustedes y nosotros los que trabajamos en el sector salud, pues yo sueño con que Colombia pueda hacer un estudio de cohorte con todos estos pacientes que nosotros tenemos identificados de COVID y no COVID para poder hacer esa comparación importante y que por una cohorte, como si fuera la cohorte de Framingham y ojalá que la pudiéramos aprovechar, ¿sí? Porque ya tenemos lo más difícil que es identificar a los pacientes y si ya los tenemos, pues los podemos seguir y yo creo que desde la academia es un punto de partida que se debe promocionar para poder empezar a mirar esos desenlaces que van a tener un impacto económico y social supremamente grande para todos los sistemas de salud. Y ahí es un punto importante. Pero definitivamente de lo que sí se puede medir pudiera ser esa estructura o esa base estructural de lo que fue o ha sido hasta el momento el manejo de la pandemia, esa política que se ha tenido que reorganizar, plantear y en algunos casos improvisar. Improvisar porque esto pues no teníamos conocimiento, pero creo que lo que se ha improvisado tiene sus ventajas, tiene sus desventajas
pero hay un punto de partida que sí se puede llegar a evaluar en gestión. Oportunidades, un indicador de oportunidad en el manejo de la pandemia pudiera sacarse y un manejo de cobertura sí. Pero ¿qué tan efectiva? O sea, no estoy hablando de la efectividad de la vacuna, sino de la efectividad de la estrategia. O sea, ahí sí tendríamos que mirar muchos factores, porque dentro de esos factores está, como les decía, el conocimiento de la gente, la creencia de la gente. Bogotá puede tener 1 millón de vacunas, pero si solamente accede a la vacuna, acude a la vacuna, el 50% de la población, pues ¿cómo me van a medir por gestión efectiva de que tengo el 50% de vacunados, donde hay algo que está diciendo, y a veces es en eso la prensa y los medios juegan un rol importante y juzgan sin un criterio y sin un fundamento que trascienda? Y a veces nos quedamos con lo superficial de la gestión de la pandemia. Entonces yo creería que ahí ustedes sí pudieran ayudar a poder identificar cuál sería la mejor forma de medir, pero creería que en esos aspectos sí se puede avanzar, pero no tanto en decir, no, si Bogotá tiene el 93%, el otro el 50%, sí, eso es un número más y es un indicador más, es un porcentaje más, pero creo que se tiene que profundizar, como se decía en la metodología del análisis del por qué y el cómo, y poder llegar de verdad a la profundidad de ese dato que nos refleja. No es solo el 90% y que el otro municipio, departamento tenga el 20%. ¿Por qué ese 20 y por qué ese 90? Creo que hasta allá debemos profundizar y no quedarnos solo. Muchísimas gracias, doctora. Paul. Bueno, un poco para complementar estos, pues ambas intervenciones. Digámoslo así, que o sea, hemos aprendido muchas cosas de, no solamente pues de atención y también de organización. Nos decía el doctor Alejandro de esa forma rápida en la cual el gobierno logró tener control del sistema por completo, privado y público, pues mostró que hay unas formas de gobernanza que, digamos, de las cuales se creía teóricamente que podían existir, pero no se tenía ni idea en la práctica de cómo iban a funcionar. Entonces, ahí, digamos, en eso se ha aprendido. Las EPS han aprendido un poco sobre estos esquemas de atención virtual, atención presencial, y también las personas han atendido que esas son opciones, que muchas cosas podrían resolverse inclusive sin ir a una visita presencial. Entonces, dentro de todo se ha ido aprendiendo a cómo gobernar y administrar muchos elementos del sector salud. Se ha aprendido y van a haber muchos desenlaces en términos del manejo de salud mental. Digamos que es un tema que ha sido puesto, digamos, en la parte principal de los problemas derivados del COVID y de la crisis asociada a las restricciones para mitigar los efectos del COVID. Y eso es bueno en términos de nuestro país y en la atención de salud de nuestro país, que realmente ese tema estaba ahí en el olvido. Todas las personas que trabajaban en temas de salud mental sabían que en Colombia era un problema grande, pero se sabía que no pasaba nada. Entonces, pronto ahora se le ha puesto un poquito más de cuidado por la parte de los prestadores y por la parte de salud pública, dado como esa relevancia que tuvo. Y la otra cosa que aprendimos es el miedo que hay que tenerle a las redes sociales, ¿eh? Y lo complicado que va a ser manejar ese otro virus, que para ese sí no tenemos una vacuna, ¿no? El problema de la desinformación masiva, digamos, es una amenaza para la democracia, para la salud pública y para la salud. Eso, como lo ponía el doctor Alejandro, de cuántas muertos va a haber a consecuencia de las redes sociales, es enorme. Hoy nomás están dando un dato en Cali de que el 60% de las personas de la UCI en Cali en este momento eran personas que ya habían estado priorizadas hace un mes para vacunación. Entonces, ahí estamos con esos retos y esas preguntas que quedaron abiertas hacia el futuro. Muchísimas gracias a ambos por las intervenciones. Ya para finalizar, queremos hacer esta última pregunta un poco ajena al tema COVID.
Sin embargo, es una de las preguntas chéveres porque habla del acceso a uno de los servicios de salud y es el acceso a los medicamentos. Con la Ley 100 de 1993 se creó la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, pues la cual básicamente se encarga de definir la metodología y los mecanismos de regulación de precios de medicamentos y pues de los dispositivos médicos. Particularmente cuando Alejandro Gaviria fue ministro de Salud, más o menos en el 2012, se dio un gran avance en temas de regulación de medicamentos, sobre todo utilizando la referenciación internacional de precios para fijar un precio máximo de venta en muchos de los medicamentos, vinculándolos al régimen de control directo. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es el papel que ha tenido la regulación de precios máximos en el acceso a los medicamentos, números de pacientes tratados con medicamentos de alto costo y control de enfermedades? ¿Cuáles creen que han sido los resultados no intencionados de esta regulación en el mercado farmacéutico? Si quieren, empezamos con la doctora Lisbeth y sigue el doctor Paul. Bueno, yo creo que indudablemente la política de regulación fue muy importante y fue un hito en la historia de nuestro sistema de salud porque la necesitábamos. No se podía seguir en esa compra y venta de medicamentos sin ningún control. Y yo creo que eso no solamente disminuyó el valor de los precios de los medicamentos para que Colombia pudiera facilitar más la cobertura y el acceso, ¿sí? Sin embargo, creo que es un momento importante para actualizar. Digamos que los precios de regulación son un techo, ¿sí? Y ese techo es aprovechado también para hacer negociaciones perversas. Entonces, esas negociaciones perversas llegan a involucrar ahorita, por ejemplo, con lo que estamos teniendo, creo yo, en presupuestos máximos, un acceso no efectivo y de no calidad a los pacientes. ¿Por qué? Porque empieza la competencia basada en precio más no en valor, ¿sí? Pero tenemos también que estamos pagando un precio más alto que otros países, a pesar de que tenemos una regulación de precios, ¿sí? Entonces, yo creo que la metodología ha sido muy buena, tiene que actualizarse y si es necesario para algunos medicamentos no usarse la misma metodología, sacarse y poder empezar a hacer, por ejemplo, los esquemas de riesgo compartido, indudablemente la compra centralizada de medicamentos. Cuando el gobierno hace una compra centralizada de medicamentos, nos hemos podido dar cuenta y tenemos evidencia que es la mejor forma de poder llegar a controlar el gasto y sobre todo del otro brazo del sistema, de poder controlar la calidad en el acceso. Y de esa forma elimina la competencia perversa, como es el caso de hepatitis C. Hepatitis C entró en una compra centralizada de medicamentos. Colombia tiene un caso exitoso que se difunde muy poco, pero miren lo que pasó con esta experiencia de hepatitis C. El gobierno hizo la negociación, se compró a un precio asequible, ¿sí? Pero hizo un papel muy importante y cerró eso. No solamente se fue como otros países a negociar, porque a veces dicen, no, es que la política de regulación de precios se basa en el valor del precio del medicamento. No, la política de regulación de precios debe tener un brazo que implementó Colombia en la compra centralizada y que nos olvidamos de eso, y fue la evaluación y seguimiento de la efectividad del medicamento. Y ahí fue donde nos dimos cuenta, listo, Colombia bajó el precio, pero se garantizó calidad y acceso, porque todos los pacientes con hepatitis C deben y tienen la oportunidad de recibir el tratamiento, pero se hace una evaluación y monitoreo a cada paciente en donde se le dice a cada IPS y a cada IPS, venga, tiene que hacerle tal examen paraclínico, el paciente está mal, no ha logrado la efectividad, se le hace el monitoreo, el control de los exámenes, le genera alertas a ellos y se comprueba la efectividad del medicamento que de verdad se comprobó que su efectividad era del 98%, pero con data de caso a caso del paciente. Y si lo pudiéramos hacer con los medicamentos oncológicos,
nos quitaríamos tantos desperdicios e ineficiencias en el sistema porque podríamos ver cuál es el verdadero valor terapéutico, ¿sí? Pero solamente eso se ve con datos de la vida real de los pacientes, no experimentales, y Colombia ha sido el único país que no solamente negoció por precio, sino que pudo demostrar la calidad del medicamento y la estrategia en conjunto de esa política, pero se quedó ahí y no avanzamos. Entonces creo que es el momento de poderlo llegar, y si tuviéramos una compra centralizada de medicamentos, pudiéramos hacer otro piloto con un medicamento oncológico u otra política en una enfermedad huérfana, por ejemplo, yo creo que podemos lograr mejores cosas. Muchísimas gracias, doctora. Paul. Listo. No, por mi parte sería complementar un poco lo que decía Lisbeth, es decir, la política sirvió como, digámoslo así, como un freno a algo que se estaba desbocando. Los precios estaban creciendo muy rápidamente y sirvió para hacer el freno. Pero la evidencia que se ha encontrado actualmente, pues es que ese freno como que tiene un límite. Digámoslo así, era como ahí trancar la cicla con el pie, pero si usted no tiene los frenos se va a caer, ¿no? Y nos hacen falta más herramientas. Digamos, este tema de la compra centralizada, un buen ejemplo de Chile. Chile tiene esta Central Nacional de Abastecimiento, el Cenabast, y la estrategia que en este momento se está realizando Chile para contención de gastos es la expansión de su central de compra. Y Cenabast logra precios, digamos, en muchos medicamentos mejores de los que logra Colombia. Por otro lado, dentro de las cosas que no entrarían dentro de un esquema de compra, digamos, que sería más adecuado para, por ejemplo, las enfermedades de alto costo, para las otras clases de medicamentos aún faltaría esta actualización de política. Un buen ejemplo de quien hace un trabajo muy riguroso en esto es Brasil. Brasil tiene mucho cuidado porque la regulación de precios nace con la entrada del medicamento al sistema. No esperamos a que la vaina se incendie para echarle agua, sino que desde el principio está ajustado cuánto puede crecer el medicamento, los genéricos, qué proporción de precio pueden entrar, etc. Entonces ese control un poco más cercano, esa más la política de regulación de precios en Brasil, ese sería como el siguiente paso a seguir. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en la legislación un montón de cosas ahí en la puerta. Es decir, de hecho se aprobó no hace un par de años como la posibilidad de utilizar evaluaciones de tecnología para permitir la entrada, la aprobación de la entrada de un medicamento al país. Y eso se quedó firmado y no se ha implementado, por ejemplo. Obviamente en estas condiciones que estamos ahorita es dificilísimo lograr la implementación de estas políticas. Digamos, esos son los pasos a seguir, digamos, ya población de precios, pues es como para la política del país en todo el mundo y la gran pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque la contención de gastos, si bien el doctor que es una desde el sistema es una cosa muy grande, ¿no? En términos de la viabilidad de mantener un sistema con los de que queremos garantizar. Gracias a ambos por los comentarios. Con esto damos finalizado el panel. De nuevo, de verdad a todos, muchísimas gracias por estar acá. Antes de irnos, quiero hacer una cuña publicitaria del próximo panel. Es el 27 de julio, es acerca de desigualdad en finanzas. Esperamos que todos nos puedan acompañar. En total van a haber 5 paneles en este Foro Nacional de Economía. Y nada, de verdad, muchísimas gracias a todos los que asistieron. Esperamos que esto haya sido tan gratificante como lo fue para mí. Acá tengo en el cuadernito todas las notas de hoy. Y bueno, no, de verdad, muchas gracias a todos. Muy, muy chévere este espacio. No sé, Juan, si vayas a decir algo adicional. Sí, pues nada, ya para cerrar, en nombre de todo el equipo directivo del foro, queremos agradecerles a todos, a los panelistas por aceptar nuestra invitación y compartirnos un poco de su conocimiento, a ti, Santiago, por ser pues, nuestro moderador, y a los asistentes por su participación y atención. Esperamos poder volver a verlos pronto, como dijo Santiago, en nuestro siguiente panel el 27 de julio de desigualdad financiera. Muchas gracias y feliz tarde.
Gracias, Juan. Gracias, Santiago. Paul, muchas gracias y espero Gracias. poderlos seguir viendo y contactando. Un abrazo. Listo. Muchas gracias a todos. Consejo por ese gran trabajo.